Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy. Como pudieron ver en el video anterior, en la clase pasada, finalizamos justo antes de conocer cómo vamos a determinar cuando una ecuación diferencial sea exacta. Entonces, la primer clase o el primer video sobre el tema de ecuaciones diferenciales exactas más bien trató sobre más o menos a qué nos referimos cuando una ecuación diferencial es exacta. Sabemos ahora que una ecuación diferencial exacta es aquella que es la expresión de la diferencial de otra función, de una función original. Es decir, una ecuación diferencial exacta es el resultado de aplicar la diferencial a una función. También vimos ejemplos en los cuales ya nos proporcionaban la función original y comprobamos que al aplicar la diferencial a esa función original, efectivamente nos daba como resultado las ecuaciones diferenciales exactas que teníamos en el ejemplo. Bien, pero ahora, si nosotros no tenemos esa función original, ¿cómo podemos determinar que una ecuación diferencial sea exacta o no? Vamos a partir del siguiente ejemplo. Tenemos la ecuación e elevado a la y más 6 por x, ambos términos multiplicados por dx, más x por e elevado a la y por dx igualada a 0. Como se pueden dar cuenta, esta ecuación tiene la forma de m por dx más n por dy igual a 0. M de y representa la derivada del término m con respecto de y n de x está representando la derivada de n con respecto de x. Es decir, la derivada del término m con respecto de y debe de ser igual a la derivada de n con respecto de x. Aquí nosotros ya identificamos cuál es el término m y cuál es el término n. Lo que prosigue es obtener la derivada parcial de m con respecto de y la derivada parcial de n con respecto de x. Si nosotros obtenemos la derivada de m con respecto de y, quiere decir que todos los términos que contengan a x van a ser tomados en cuenta como una constante, ¿ok? Entonces, en este caso, solo vamos a tomar en cuenta el término e a la y. Entonces, vamos a derivar el término e a la y utilizando la fórmula e a la u, que nos indica que la derivada de este término va a ser igual a e a la u por la derivada de u. En este caso, será e a la y por la derivada de y. La derivada de y con respecto a y es igual a 1, por lo tanto no se coloca. Ahora, vamos a obtener la derivada de n con respecto de x. En este caso, e a la y se toma como una constante y solamente vamos a derivar x. La derivada de x con respecto de x es igual a 1, por lo tanto no se escribe. Entonces, como podemos darnos cuenta, la derivada de m con respecto de y la derivada de n con respecto de x son iguales. Por lo tanto, quiere decir que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es encontrar la función de dos variables cuya derivada es igual a la ecuación original, es decir, de qué función se obtuvo esta ecuación diferencial exacta. Bien, lo que sigue es integrar, ya sea que integremos parcialmente con respecto a x o parcialmente con respecto a y, el resultado al final va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, normalmente se elige el término más simple de integrar. En este caso, podemos elegir el término x por e a la y, ya que no contiene una suma de términos, como en este caso. Entonces, vamos a integrar parcialmente con respecto de y, ¿ok? Si nosotros vamos a integrar parcialmente con respecto a una variable, quiere decir que la otra variable va a ser considerada como una constante. Entonces, vamos a extraer la x de la integral y solamente vamos a integrar e a la y por la derivada de y. En este caso, utilizando la fórmula e a la u por la derivada de u, la cual nos indica que el resultado es e a la u. Y recordemos que nosotros tenemos aquí una constante, la cual pasa igual, y el resultado sería x por e a la y. Aquí nos indica la fórmula que nosotros tenemos que agregar una constante de integración. En este caso, como estamos integrando de manera parcial, esta constante puede ser tomada en cuenta como la x, pero no la vamos a representar como una x cualquiera, vamos a representarla como una función de x. Entonces, esta función de x es tomada como la constante, solamente en este caso porque estamos integrando de manera parcial.
Ahora, ya que nosotros encontramos esta nueva función, vamos a obtener la derivada parcial de esta función con respecto de x. Si se dan cuenta, nosotros integramos de manera parcial con respecto de y. Ahora vamos a derivar de manera parcial con respecto de x, es decir, con respecto de la otra variable. Bien, entonces, si nosotros vamos a derivar con respecto de x, y es una constante, por lo tanto pasaría igual. Y la derivada de x es igual a 1, por lo tanto no se escribe. La función de x solamente la vamos a dejar indicada como una derivada, es decir, la función de x podemos dejarla expresada como la derivada de la función de x, porque esta función no la conocemos. El siguiente paso es igualar las funciones f de x, es decir, las derivadas parciales de x. Recordemos que en la función original este elemento representaba a la derivada parcial con respecto a x, y aquí nosotros acabamos de encontrar otra derivada parcial con respecto a x. Entonces podemos igualar ambos términos. Quiere decir que esta derivada parcial que acabamos de encontrar deberá ser igualada a la derivada parcial que teníamos originalmente. En este caso, e a la y y e a la y se cancelan, porque si nosotros pasáramos cualquiera de los dos términos al lado contrario, cambiaría de signo y se eliminarían. Por lo tanto, nos queda como resultado la derivada de la función de x va a ser igual a 6x. El siguiente paso es integrar esta nueva función que obtuvimos. Vamos a integrar la derivada de la función de x y a integrar 6x. Recordemos que la integral con la derivada se cancelan y nos queda solamente la función. El 6 es una constante, por lo tanto lo vamos a extraer del símbolo de la integral y solamente vamos a integrar el término de x. De acuerdo a la fórmula, la integral de x va a ser igual a x al cuadrado entre 2 más una constante. En este caso, este resultado va a ser multiplicado por 6. Entonces, 6 por x al cuadrado entre 2 nos queda 3x al cuadrado más la constante de integración. Si se dan cuenta, nosotros ya encontramos cuál es el valor de la función de x, la que habíamos dejado solamente indicada en los pasos anteriores. Ahora, esta función de x podemos sustituirla en la función que obtuvimos y nos quedaría como resultado x por e a la y más 3x cuadrada más c. Recordemos que la solución de una ecuación diferencial exacta es igualar la función a una constante. Si nosotros ya sabemos que esta función es la función original, vamos a igualarla a una constante. Tenemos una constante del lado izquierdo y una constante del lado derecho. Si nosotros pasamos esta constante del lado derecho, de cualquier modo va a seguir siendo una constante. Por lo tanto, podemos dejar solamente la constante del lado derecho. Entonces, al final, nosotros ya obtuvimos la solución general de la ecuación diferencial exacta. Es decir, nosotros partimos de esta ecuación. Primero determinamos si era una ecuación diferencial exacta, vimos que sí. Después integramos con respecto a una de las dos variables. Después obtuvimos la derivada parcial con respecto de la otra variable. Posteriormente el objetivo fue encontrar la función de x y eso se logró igualando ambas derivadas parciales con respecto de x. Después se realizó la integración con la cual pudimos obtener el valor de la función de x, la cual sustituimos en la función que obtuvimos y que al final igualamos a una constante, ¿ok? Entonces, de la ecuación original que nosotros teníamos, llegamos a su solución, es decir, que esta ecuación diferencial exacta es el resultado de aplicar la derivada a esta función. Entonces, de esta manera, nosotros podemos resolver este tipo de ecuaciones. Cuando una ecuación diferencial es exacta, se resuelve de la manera que acabamos de ver, encontrando la función original de la cual es resultado. Vamos a continuar viendo ejemplos de este tipo de ecuaciones diferenciales para que quede más claro el procedimiento. Por lo pronto, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.